ejemplo, la calculadora, si ustedes le meten datos y quieren calcular un promedio, la calculadora es quien tiene que resolver ese promedio, no la persona que ingresó los datos. Entonces, fíjense que el promedio yo nunca se lo pedí a él. Nunca le dije, che, ingrésame el promedio. No, porque eso yo lo tengo que calcular mediante el algoritmo. Y luego se lo muestro por pantalla. El promedio es tanto y se lo muestro. Esa es la idea. Solo le piden los datos necesarios para resolver su algoritmo. En este caso decía 3 porque yo sé que son tres números que se ingresan. ¿Sí? Por eso no. Después más adelante ya vamos a ver esto cómo va a ir cambiando. Pero se entiende la idea. El promedio yo no le pedí porque yo no necesito. Yo se lo tengo que calcular automáticamente y se lo tengo que mostrar. Claro, él me tiene que haber ingresado N1, N2 y N3 por lo menos. Bien, vamos a resolver en este caso un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de todos los ejercicios que tenemos. Realizar un programa que permita calcular el perímetro y el área de un rectángulo. Mostrar el resultado por pantalla. Bien, entonces viene un usuario y quiere calcular el perímetro y el área del rectángulo. Entonces yo me investigo en internet y digo, bueno, el rectángulo que tiene base y altura. El área, ¿cómo se calcula? La fórmula, ¿cómo es? Si buscan en internet, seguro el área es igual a la base por la altura. El perímetro es la base multiplicada por 2, porque tengo 2. El perímetro es la suma de los lados. Este por este, ¿sí? Tengo 2. Base por 2 porque tengo 2. Más la altura por 2 porque tengo 2 alturas, ¿sí? El perímetro es la suma de todos los lados. El área, base por altura. Base por lo que vale la altura aquí. Y eso es el área. Me pide que calcule el área y el perímetro y mostrar los resultados por pantalla. Bien, vamos acá a nuestro PCI. Vamos a crear un nuevo... Bien, podemos hacer un poquito más chico. Creo que ahí se nota. Ahí se nota bien. Bien, vamos a poner ¿cómo se va a llamar el algoritmo? En este caso aquí queremos calcular el área del rectángulo. Calcular rectángulo. Todo junto, ¿no? Rectángulo. Los nombres siempre van todos juntos. Ahí está. Vamos a empezar a resolver este problema que se nos presenta. ¿Cómo lo resolveríamos? La idea es que ustedes le pidan datos al usuario. A esta personita le tienen que pedir los datos. En este caso, nuestro problema es que él quiere el área y el perímetro. Pero ¿qué necesitamos de él? Él nos tiene que dar ¿qué? El valor de la base y la altura, ¿o no? ¿Él nos tiene que dar el área? No, ¿no? Nosotros lo tenemos que calcular. ¿El perímetro? Tampoco, porque nosotros tenemos que calcularlo. Entonces él nos tiene que dar por lo menos la base y la altura para que calculemos esto, lo que él quiere. Bien, ¿se entendió esa parte? Entonces yo tengo que pedirle los datos que yo necesito. Necesito de él la base y la altura. Vamos a pedir los datos. ¿Cómo pedimos datos al usuario? Con el escribir, ¿o no? Ingrese la base. La base del rectángulo o la base, como quieran poner, pero un mensaje nada más. Leer, ¿en qué variable lo vamos a poner? En la variable base puede ser o no. Pero como este enunciado te dice B y H, entonces digo, capaz que la base él lo identifica con la B. ¿Sí? Este enunciado lo identifica con la B. Entonces pongo en B. Yo sé que en B estaría la base o no. ¿Se entiende? Se entiende la variable. Ahora ya le pedí la base. ¿Qué más tengo que pedirle? ¿La altura o no? Vamos a pedir el otro dato, entonces necesito la altura. Ingrese la altura del rectángulo, si quieren lo pongo. Rectángulo. Punto, leemos en qué variable, la variable h. Ya tengo la base y la altura dentro de mi algoritmo. ¿Qué hago ahora? Yo tengo que hacer este cálculo. Bien, como veían en la parte de expresiones aritméticas, esto de aquí de la parte izquierda dice esto es igual a todo esto. Entonces es como una asignación. Este valor viene y se va a guardar en la variable área. Entonces en área, voy a crear una variable área. Yo le voy a asignar ¿qué? ¿Cómo es la fórmula del área? ¿Base por la altura o no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está la base y la altura? ¿En qué variable? En la variable b está la base. Entonces digo, multiplico b por, usando el operador de aritmético de multiplicación, y altura, que es la h, y ahí está. Entonces se van a multiplicar las dos variables que se ingresaron y se guarda el resultado en la variable área. Y vamos a mostrarlo o no. El área, le pongamos el área es, o el resultado es,
coma y le mostramos lo que contiene esa variable área. La variable área contiene el cálculo o no. Vamos a ejecutar esto a ver si funciona el programita. Él va a ingresar un área, yo digo 4. Y él va a ingresar de altura, pongamos 3. El área en total es 12. ¿Vieron? Él ingresó en H en 3 y en B ingresó un 4. ¿Está bien? Ahí está, ahí cumplimos, le mostramos el área o no. ¿Qué más necesita él? El perímetro. Ah, y bien, necesita el perímetro. Entonces yo podría calcular ahora el perímetro o no. Creo una variable perímetro donde voy a guardar el resultado del perímetro. ¿Cómo sería la fórmula? Base por 2. Aquí, ¿cuál es mi base? ¿Dónde está la base? En B. Entonces sería B por 2. Más H por 2, o sea, altura por 2. Aquí fíjense, ¿dónde tienen guardada la altura? En la H. Entonces dice H por 2. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes capaz que tienen una variable que dice base, vieron y acá dice B, entonces como dicen, ¿cómo se llama al final? ¿B o base? Si acá dice base, ustedes lo trabajan como base. Entonces donde vean B, trabajan con base. ¿Se entiende? Depende cómo lo declararon aquí la variable, cómo la usan, cómo es el nombre de la variable. Entonces ahí calculamos, le mostramos los datos, escribir el perímetro 2 puntos y mostramos la variable perímetro. Ahí está. Fíjense, si él ingresa, no sé, 4 por 3 me da 12. Perímetro me da 14. ¿Bien? Ahora, miren, ¿qué pasa? En este caso yo calculé. Podría yo también, por ejemplo, ¿qué pasa si yo calculo primero las dos y las guardo en las dos variables y después las muestro? ¿Estaría bien? Sí, está bien, sigue mostrando lo mismo, por más que lo ejecuten de vuelta. Sí, por ejemplo, ingresó un 4, ingresó después un 3 y ahí está, 2 y 14, no hay problema. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes calculan el área primero, lo guardan en esta variable, ya está guardada. En la siguiente, en esta variable perímetro, guardo ahora el perímetro. Luego muestro lo que contienen las variables. Ahora, ¿qué pasa si esto yo lo hubiera escrito atrás? 0, 0. Ahí no resuelve el problema. ¿Por qué 0, 0? Porque ustedes están mostrando variables que no tienen valores todavía. Porque después en las líneas posteriores o en las líneas siguientes recién le dieron los valores. Entonces esa es la idea. Un algoritmo es una serie de pasos para hacer algo. Entonces, ¿qué tendrían que haber hecho primero? Primero, la primera idea es pedir los datos. La segunda, calcular. Y la tercera es mostrarle el resultado. Son 3 pasos. El ingreso de datos, el proceso y la salida, que serían estos que ustedes les muestran. O también podremos calcular, fíjense, el promedio, el perímetro lo hubiera puesto aquí también, porque fíjense, el área se calcula y se muestra. Aquí se está mostrando el perímetro, entonces un instante antes, en cualquier lado, tendría que estar el perímetro. Bien. Entonces esa es la idea. Bueno, en este caso, si quieren, pueden ponerlo juntos. Ahí está, calculamos y después lo mostramos. No hay problema. De acuerdo, después ya van a ver, se pueden poner en cualquier lado. ¿Sí? Depende, tiene que estar antes, ¿no? De lo que quieren mostrar. Vamos a definir estas variables. Vamos a definir B. ¿La base de qué tipo será? Para ustedes. En un cálculo de un rectángulo, en la vida real, la vida cotidiana. ¿Puede dar una base, te puede ingresar una base con coma? Sí, ¿no? Entonces, B es de tipo real. La altura puede ser real, o sea, puede dar con coma. Sí, te pueden ingresar un dato con coma. Entonces lo pongo que también es real. Área, ¿de qué tipo sería? Fíjense, está formada por dos variables que son reales. B es real y H es real. Entonces el resultado puede dar con coma. Sí, entonces área también es real. ¿Quién? Área. Perímetro también, porque hace una multiplicación de los valores. Entonces, lo más lógico que sea perímetro sea de tipo real, porque las variables que están aquí formando esta expresión es de tipo real. Bien, y ahí tenemos y se calcula automáticamente. Bien, volvemos al otro ejemplo anterior. Este creo que sí lo habíamos puesto. A ver. Sí habíamos puesto aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer este algoritmo, que tenemos este algoritmo chico, en hojita? Bien, primero hay que estudiarse bien. Bueno, te lo voy a correr para abajo. Entonces, yo siempre me estudiaba esto. ¿Cómo era? Primero va algoritmo en la hojita. Luego va el nombre. Le pongo calcular rectángulo. Luego va la sección de variables.
luego la parte de inicio, la parte de fin y la parte de fin algoritmo. Ahí está. Esta es la estructura de un algoritmo. Bien, si yo lo estaba haciendo, lo hubiera podido hacer en hojita, pero bueno, como tenía el PCI, lo hice en PCI. Lo ponen, lo copian y ahí está. Aquí lo corren un cachito, ahí está. Copiamos las acciones que hicimos, la serie de pasos que hicimos. Las variables es la definición. Copiamos esto si quieren aquí. Acuérdense que acá nos va a definir, acá va primero el tipo de dato de las variables. ¿Cómo son estas 4 variables? Son reales, entonces va real. Real es el tipo de dato. Real. 2 puntos y el nombre de cada una de las variables que son reales. Como real lo sacamos. Ahí está. Estas 4 variables son de tipo real. O sea, pueden guardar números con coma. Bien, y ya tenemos en la hojita prácticamente hecho. Esta es una forma y esta es la otra. ¿Vieron? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Cómo es? La primera idea, pedir los datos. Pidan los que necesitan nada más. No van a pedir el área porque el área ustedes lo tienen que calcular. La segunda es resolver el problema. O sea, usando el operador y eso. Y luego mostrar los datos. Porque si ustedes no le muestran, es como que a la calculadora le dieron los datos y no le mostró nada como resultado. Entonces ustedes no saben qué hacer y digo, no sirve la calculadora o qué. La idea es, entran los datos, se procesan y luego se muestra un resultado, sí o sí, al usuario, para que él lo vea. Bien, en esta parte de que vieron que mostrábamos la suma cada rato, tranquilamente no estaría bueno, en este caso lo hicimos para probar, pero la suma al final se muestra. ¿Sí? La suma es cuando se suma el tercer valor. O sea, que les digo esto. Lo estoy diciendo con esto es que... Vieron acá, la suma es... Bueno, la suma estaría bueno que se muestre al final nada más, cuando se calcule el último. Entonces directamente digo, ah, bueno, esto no iría para mí. Tampoco. Y el tercero sí. Aquí está, la suma es 21. Hace rato lo que hicimos es mostrar parcialmente cuánto contiene la variable suma para ir viendo si se calculaba o no. Cuando terminen su algoritmo lo sacan porque lo más correcto es que al final se muestre la suma de los números que han sumado. ¿Sí? Acá tenemos un promedio. Bien chicos, con esto creo que ya terminamos todo. En esta es la parte de cómo le actualizamos la variable. ¿Sí? Cómo pueden crear variables que ustedes quieran, guardar resultados. ¿Sí? No se olviden que tienen que estar antes de ser utilizadas, ¿no? Las variables. Y fíjense que una variable que ingresa la puede modificar tranquilamente. ¿Sí? No hay ningún problema. Y también aquí, este es más importante, ingresan los datos, se procesan y muestran un resultado. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido. Practiquen bien las expresiones. Los problemas son así, busquen los datos que necesita el enunciado, le dice los datos. ¿Sí? Si ahí dice P debe ser de perímetro, A debe ser de área. ¿Sí? R debe ser el radio, Pi es 3.14, bueno. Bien. Bueno, esto después lo vamos a dejar los ejercicios. Hay muchos ejercicios para resolver y bueno, cualquier cosa me están preguntando. Bien, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal y bueno, espero les haya servido. Nos vemos.